Gloria sea el Señor. Amén. Libro de Mateo, capítulo 13. Gloria a Jesús. Continuamos, amado, estudiando el Nuevo Testamento. Y estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Cuando terminamos, amado, el capítulo 12 de Mateo, terminamos cuando Jesús estaba enseñando a la multitud. Y dice que se le acercó a Cristo uno y le dijo a Cristo que su madre y su hermano estaban afuera y querían hablar con él. Y Cristo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Y continuó enseñando, mostrando a Cristo así una familia espiritual, que es la familia de la fe. Amén. Cristo dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y ahí terminó el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y entrando en el capítulo 13 de Mateo, vamos, amado, a entrar en lo que es el segundo sermón de Cristo, que es el sermón de las parábolas del reino. Amén. Aquí en el capítulo 13 de Mateo, Cristo, amado, hace introducción a las parábolas. Pero el Evangelio de Mateo tiene 37 parábolas completo, desde el capítulo 6 de Mateo, capítulo 5 de Mateo en adelante. Vemos, hermano, parábolas expresadas, Cristo enseñando. Por ejemplo, tenemos cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, Mateo capítulo 5 verso 13, eso es una parábola. Cuando Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, Mateo capítulo 5 del 14 al 16, eso es una parábola también. Cuando Jesús habla de la paja en el ojo, que hay que sacar la viga para ver, para sacar la paja del hermano, eso es otra parábola. Mateo capítulo 7 verso 3, y así sucesivamente. Vemos que Cristo en todo su mensaje expresa misterios en parábola, como por ejemplo cuando él habla de las puertas, entrar por la puerta estrecha. Gloria a Jesús, que hablamos de eso. También en las parábolas: por su fruto lo conoceréis. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo eso son parábolas, amado, que Cristo está hablando y le está enseñando. Amén. Entonces el Evangelio de Mateo tiene 37 parábolas, gloria a Jesús, pero solamente en el capítulo 13 de Mateo, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, vemos, amado, 8 parábolas, gloria a Jesús, y estas 8 parábolas conforman el sermón de la parábola del reino. Amén. Entonces, en primer lugar, la primera parábola que vamos a ver es la parábola del sembrador. Eso está en el capítulo 13 de Mateo, del verso 1 al verso 9. La segunda parábola, la número 2, es la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Número 3, vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Eso está en Mateo capítulo 13, del 31 al 32. Número 4, vamos a ver la parábola de la levadura. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 33. Número 5, vamos a ver la parábola del tesoro que está escondido. Eso está en Mateo capítulo 13, verso 44. Número 6, vamos a ver la parábola de la perla de gran precio. Eso está en Mateo capítulo 13, del 45 al 46. Amén. Número 7, vamos a ver la parábola de la red. Amén. Eso está, amado, en el libro de Mateo capítulo 13, del 47 al 50. Y número 8, la última parábola que vamos a ver en el capítulo 13, es la parábola de los tesoros nuevos y tesoros viejos. Amén. Y ese está en Mateo capítulo 13, del 51 al 52. Entonces, amado, aquí vamos a ver, gloria a Jesús para siempre, 8 parábolas que conforman, amado, el sermón de la parábola del reino que Cristo está enseñando en el libro de Mateo capítulo 13. Amén. Empezando con la primera parábola, gloria a Jesús, vamos a empezar con la parábola del sembrador. Eso está en el libro de Mateo capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Amén. Dice el verso 1, Mateo capítulo 13, verso 1, dice, amado: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y dice el verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó
y toda la gente estaba en la playa. Entonces, hermano, cuando Cristo estaba enseñando en su casa, dice que llegó el discípulo y le dijo: maestro, allá afuera está tu madre y están tus hermanos que quieren hablar contigo. Y la escritura dice que Cristo le dijo al discípulo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Pero ¿en dónde Cristo está enseñando? Cristo está enseñando de esto dentro de una casa. Por eso vemos que en el libro de Mateo capítulo 12, gloria a Jesús, verso 46, usted lo puede ver ahí, Mateo 12, 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, ella y su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Lo que da a entender, amado, es que Cristo estaba enseñando dentro de una casa y sus hermanos y su madre estaban afuera. Ahora, en el verso 1 del capítulo 3, hermano, dice que aquel día Cristo salió de la casa. Cuando él terminó de enseñar, Cristo salió de la casa y dice que se sentó junto al mar. O sea, Cristo, amado, estaba sentado junto al mar y dice, y se le juntó mucha gente. Amén. Gloria a Jesús. Él fue, hermano, gloria a Dios para siempre, tal vez a sentarse junto al mar. Gloria a Jesús, a cargar el fresco, a descansar, a deleitarse con la naturaleza. Pero la fama de Cristo era tan grande que dice Mateo 13, verso 2, que se le juntó mucha gente. Cuando se dieron cuenta que él estaba en la playa sentado, muchas personas fueron hacia él, gloria a Jesús, para escuchar su mensaje. Y dice que él entró en una barca y se sentó, y dice que toda la gente estaba en la playa. Amén. Cristo estaba en una barca sentado y toda la gente estaba en la playa. Ahora, en el verso 3 de Mateo capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Amén. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces Cristo, amado, aquí expresa su primera parábola. Amén. Sea Cristo Jesús glorificado, que es la parábola del sembrador. Amado, las parábolas, gloria a Jesús para siempre, son misterios, gloria a Jesús para siempre, que son revelados, ocultos con acciones de la naturaleza o elementos de la naturaleza. Es decir, amado, que las parábolas son como enigmas, gloria a Jesús para siempre, que tienen mensajes ocultos, comparaciones que hacía Cristo con lo natural, con la naturaleza, para, gloria a Jesús para siempre, dar enseñanza espiritual. Y la primera parábola que Cristo enseña que a la gente que está en la playa es la parábola del sembrador. Gloria a Jesús para siempre, que vamos, amado, a ir explicando parábola por parábola para que nosotros entendamos qué es lo que Cristo quiere expresar y quiere decir. Trasladándonos, hermano, al verso 18, Mateo capítulo 13, verso 18, aquí vemos nosotros, amado, la explicación, gloria a Jesús para siempre, de la parábola del sembrador. Amén. Cristo dice que el sembrador salió a sembrar, y dice que él, cuando salió a sembrar, dice que él tiró la semilla, y dice que parte de la semilla que él está sembrando cayeron en 4 lugares. Una cayó en el camino, dice que otra cayó en pedregales, dice que otra cayó en espino y otra cayó en buena tierra. Ahora, ¿qué enseñanza quiere mostrar Cristo con esta parábola? Ahora Jesús para siempre, lo vamos a ver en el verso 18, amén, al verso 23, amén. Dice el verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces Cristo dice, amado, que la Biblia o la palabra de Dios que está en la Biblia, cuando sale como una semilla que cae en 4 tipos
de terreno. Y el primer terreno es el camino. Y este camino, hermano, puede que eso para siempre. Lo vemos en el verso 19. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino, cuando uno oye la palabra que se le está predicando, dice el verso 19, y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso, amado, nosotros, cuando se nos esté enseñando, cuando se nos esté predicando, nosotros cuando no entendamos algo debemos preguntar a nuestro pastor, a nuestros líderes, a nuestro maestro. ¿Por qué? Porque dice que cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces esa es la semilla que cae en el camino. O sea, cuando Cristo dice, gloria a Jesús para siempre, que la semilla cae en el camino y vienen las aves y la comen y se la llevan, y cuando nosotros escuchamos la palabra pero no entendemos lo que se nos está hablando, no entendemos lo que se nos está explicando, y a nosotros no entender lo que se nos está explicando, dice que viene el malo, el maligno, y nos saca la palabra, nos arrebata la palabra que hemos recibido. Entonces, la primera parte de la semilla que cae en el camino, Cristo explicándola, dice, hermano, que es cuando alguien oye la palabra pero no la entiende, y al no entenderla, dice que viene el maligno, Satanás, y arrebata la palabra, gloria a Jesús para siempre, del que le fue sembrado. Entonces dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí, amado, vemos el segundo terreno que cae la palabra, y es pedregal. Y Cristo dice aquí en el verso 20, gloria a Jesús, y el 21 dice que el que fue sembrado en pedregales, dice el 20, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se alegra, se goza, pero al no tener raíz, al no tener fundamento, gloria a Jesús, al no tener, amado, una estructura, dice que se seca. El 21 dice que se seca y es de corta duración, porque cuando viene la aflicción y la persecución, dice que luego tropieza. Entonces, amado, aquí hay algo que es bueno explicarle a los que estamos aquí, que es echar raíces. ¿Cómo yo como cristiano puedo echar raíz? Porque aquí entonces dice que recibe la palabra con gozo al momento que se le está dando, pero al no tener raíz, al que recibe la palabra, no tener fundamento, no tener una estructura, no tener, gloria a Jesús, un norte, no saber en qué pie está parado, dice que es de corta duración y se seca. Entonces, cuando viene la aflicción y la persecución a causa de la palabra, tropieza. Entonces, pastor, ¿cómo yo como cristiano puedo echar raíz? Sencillo. Cristo habló en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 24 y 25. Cristo dice: el que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron mares, vinieron vientos, vinieron ríos y golpearon la casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros, amados, echamos raíz guardando la palabra. Cuando nosotros estamos en un estudio bíblico, como en el día de hoy, y escuchamos enseñanza de la palabra como en el día de hoy, y en una de esas enseñanzas el pastor o el maestro nos enseña, por ejemplo, que tenemos que perdonar, y usted no perdona, usted no está echando raíz. Pero al contrario, si usted perdona, entonces usted está echando raíz, porque la raíz se echa guardando la palabra. La raíz se echa, el fundamento se establece, la estructura se establece cuando nosotros guardamos la palabra. Hay momentos que es difícil guardar la palabra. Por ejemplo, hay un texto bíblico en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 46, que dice: oíste que fue dicho, amarás a los que te aman y aborrecerás a los que te aborrecen. Pero yo os digo, dice Cristo, amarás a los que te aman y amarás a tus enemigos. O sea, es un mandamiento difícil de cumplir, pero no imposible. O sea, Cristo nos manda a nosotros a amar a los que nos persiguen, a darle amor a los que hablan mal de nosotros, a nosotros tratar bien a los que nos maldicen, a bendecir a los que nos maldicen. Entonces, amado, si nosotros
guardamos esa palabra, vivimos esa palabra, entonces vamos a echar raíz. Amén. Entonces, continuando con la explicación de la parábola del sembrador, seguimos en Mateo capítulo 13, verso 22. Amén. Dice el 22: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, el tercer camino que Cristo nos muestra es, amado, los espinos. Cuando la palabra de Dios cae en espino, ¿verdad que eso para siempre? Cuando el creyente, ahí en el verso 22, cuando el creyente oye la palabra, recibe la palabra, pero el afán del mundo, los trabajos, los afanes, amén, las ocupaciones, lo tienen afanado. La palabra afán es entretenido en algo, amén, esclavizado en algo, eso es afán. Entonces los afanes del mundo, ¿verdad? Jesús lo entretienen, lo atan, y las riquezas de la vida también lo dominan, ¿verdad? Jesús para siempre. Dice el verso 22 que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos el ejemplo, amado, de una historia bíblica. Dice que Cristo hace una visita a una casa, que en esa casa vivía dos mujeres, una llamada Marta y otra llamada María. Y dice la escritura, amado, en el libro de Lucas, que cuando Cristo entra, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar la palabra. Pero Marta, su hermana mayor, dice que estaba afanada en la cocina. Mientras Jesús estaba en la sala predicando, Marta estaba en la cocina afanada. Desde un punto de vista, yo corroboro a Marta y estoy de acuerdo con Marta, porque Marta estaba cocinando para el maestro. Marta, la intención de Marta era servirle una buena comida a Cristo, era darle un buen alimento a Cristo, pero el afán de atender bien al maestro se estaba descuidando de escuchar la palabra. Y dice que Marta se siente tan afanada y tan agobiada con tanta comida que está cocinando, que Marta, dice la Biblia, que sale de la cocina, va a la sala, y cuando Marta entra en la sala, interrumpe a Cristo que está predicando y le dice: maestro, mira cómo estoy yo en la cocina cocinando y mi hermana está aquí sentada a tus pies. Manda a mi hermana que vaya a ayudarme a la cocina. Escuche, Marta está tan agobiada en la cocina que sale, va a la sala a decirle a Cristo que le ordene a su hermana que la vaya a ayudar, porque como hermana ella tenía que ayudar a Marta para poder tratar bien a los invitados. Y Cristo dice que le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con mucho que hacer, pero María ha tomado la mejor parte, que es escuchar la palabra, y no le será quitada. En otra palabra, Cristo corroboró la acción de María, porque María estaba escuchando la palabra. Marta debió escuchar la palabra y luego ir a cocinar. Amén. Lo que le faltó a Marta era organización. Por ejemplo, si Cristo viene para tu casa, cocina antes de que venga, organiza todo y deja todo preparado, oye la palabra y luego que termine la palabra sirve. Pero Marta no era organizada. Marta no llevaba una buena administración de su tiempo. Amén. Llegó Jesús, un corredero, vamos a cocinar. Se ha Cristo Jesús glorificado y se estaba perdiendo la alimentación espiritual que era de la palabra. Entonces, hermano, ¿está mal que Marta cocine? No, no está mal, porque Marta quería atender a su maestro y a los discípulos dándole una buena comida, pero estaba descuidando la palabra. Entonces, una cosa no se puede hacer sin dejar de hacer la otra. Este es el tercer terreno donde cayó la semilla. Dice que fue en pedregales. Y los que caen en pedregales son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero el afán de la vida, los entretenimientos de los trabajos, de las ocupaciones y la riqueza del mundo, dice que ahoga la palabra y queda sin fruto. Entonces, amado, en el verso 23 de Mateo capítulo 13, vemos el camino número 4, el último terreno donde cae la semilla, y dice el 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se ha Cristo Jesús glorificado. Entonces, amado, aquí podemos notar, gloria a Dios para siempre,
amén, que cae en buena tierra, número uno, es el que entiende la palabra. Explicamos, hermano, que Satanás saca la palabra del que no lo entiende. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que no entiende la palabra, entonces el enemigo le ministra. Tú no ves que tú lees la Biblia y la lees y no la entiendes. Tú no ves que tú te cansas de escudriñar y no sabes nada. Cierra la Biblia, no siga leyendo. Y estas son ministraciones y artimañas y estrategias del enemigo para sacar la palabra que no entendemos. Si nos vamos, amado, al verso 19, ahí mismo Mateo capítulo 13, verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque cuando no hay un entendimiento de lo que estamos leyendo o de lo que se nos está enseñando, entonces el enemigo saca la palabra. Pero en el verso 23, vuelvo y repito, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra. ¿Usted ve la diferencia? El que no entiende la palabra, Satanás saca la palabra. Pero el que entiende la palabra, Satanás no se la puede quitar. Por eso, hermano, cuando usted no entienda algo que está leyendo, no se pregunta, pero nunca se quede sin entender algo para que pueda tener fruto. Entonces, amado, ahí terminamos lo que es la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Pasando a la parábola número 2, es la parábola del trigo y la cizaña, que la tenemos en Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Dice el verso 24: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Hemos amado la segunda parábola que Cristo está enseñando, y es la parábola del trigo y la cizaña. Vemos, amado, que Cristo sigue enseñando, para diferencia de su primer sermón. En su primer sermón, que fue conocido como el Sermón del Monte, Cristo está enseñando claro, abiertamente. Pero ahora Cristo está en el segundo sermón, que es el sermón de la parábola del reino, y todo lo que Cristo está hablando es en parábola. Amén. Note que cuando termina la parábola del sembrador, ahora Cristo está haciendo otra parábola, y es la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Es parecida porque las dos parábolas tratan de sembrar, tratan de tierra, tratan de semilla, de frutos. Amén. Pero ahora Cristo está dando otro tipo de enseñanza. Amén. En la primera parábola, Cristo habló, gloria a Jesús para siempre, de los 4 terrenos que se manifiestan en el creyente cuando se le predica la palabra. Pero ahora Cristo va a hablar de la conducta de los creyentes. Amén. Cristo va a hablar del testimonio, de los frutos de los creyentes, que es otra enseñanza, pero oculta en una parábola. Amén. La parábola son comparaciones, repitiendo esto, son comparaciones que Cristo hacía con lo terrenal, con la naturaleza, para traer una enseñanza espiritual oculta en ese cuento o en esa fábula, como así le llaman en algunas ocasiones, pero que en términos bíblicos son parábolas. Amén. Entonces la explicación o la interpretación de esta parábola, hermano, la tenemos en el verso 36. Amén. Mateo capítulo 13, verso 36. Vamos a ver qué enseñanza Cristo está dando con esta parábola del trigo y la cizaña. Dice el verso 36 al 43. Amén. Leemos, hermano. Dice el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Amado, Cristo cuando terminó de predicar a la gente, él la despidió, pero los discípulos no entendieron la parábola. Y dice que cuando entraron en la casa,
Ellos le preguntaron al maestro: Señor, explícanos las parábolas de la cizaña. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que significa? Verso 37, dice Cristo explicándole: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sabemos que el Hijo del Hombre, hermano, es Jesús. Amén. Y la semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que el que siembra la buena semilla es Jesús. Amén. Ahora dice el 38, el campo es el mundo. Entonces Cristo, amado, siembra la palabra en el mundo, en los que están en el mundo, en los hombres que están en el mundo. ¿Para qué? Para traerlo al Evangelio. Amén. Para cuando traiga fruto, salvarlo. Amén. Entonces sigue diciendo el verso 38 que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Mira ahora aquí. Amén. La buena semilla aquí son los hijos del reino, que somos nosotros, los cristianos. Amén. Y sigue diciendo: y la cizaña son los hijos del malo, del maligno, los pecadores, los impíos. Ya vamos interpretando, hermano, la parábola del trigo y la cizaña. El sembrador, el que salió a sembrar, es Jesús, el Hijo del Hombre. La semilla somos nosotros. Amén. La buena semilla, los hijos del reino, que recibimos la palabra, que Él sembró la semilla en el campo, que es el mundo. Nosotros recibimos la palabra y nos convertimos en buena semilla, porque recibimos la palabra. Amén. Ahora, la cizaña son los hijos del maligno. Ahora, sigue diciendo el 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Porque en la parábola, Cristo dice que vino un enemigo y sembró cizaña. Entonces, dice aquí el 39, que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Ahora bien, Cristo, volviendo a hablarle de la parábola, dice en el verso 24 que había un hombre, que es Jesús, sembró buena semilla en su campo. Los hijos del reino, nosotros que estamos en el mundo, amén, pero no somos del mundo, porque el campo es el mundo y nosotros estamos sembrados en el mundo. Ahora dice el 25 que mientras dormían los hombres, amén, que estaban atendiendo el campo, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, mientras hubo un descuido, vino el diablo y sembró cizaña, que son los impíos, los hijos del maligno, y se fue. Luego sigue diciendo la parábola: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso es la siega. La siega se define como el momento cuando ya el fruto está apto para cosecharlo. Entonces, volviendo al verso 39 de Mateo capítulo 13, dice que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y luego dice que la siega es el fin del siglo. O sea, el tiempo cuando los frutos crezcan y la hierba crezca y la cizaña aparezca junto con el trigo, es el fin del siglo. Amén. Y luego dice: y los segadores son los ángeles. Amén. Gloria a Jesús, porque vinieron, hermano, unos segadores, gloria a Dios para siempre, y dijeron al padre de familia: mira, hay cizaña en el campo, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y dice que el padre de familia dijo: no la arranque, porque no sea que arrancando la cizaña también arranquen el trigo. Eso está en el verso 29. El verso 29, Mateo 13, 29 dice: él les dijo: no la arranquen, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Y dice el 30: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha, hasta el fin del siglo. Amén. Que es el arrebatamiento de la iglesia, la siega. Entonces dice: déjenlo junto ahí, el bueno y el malo en el campo, que es el mundo, hasta la siega. Entonces en el verso 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
y los echará en el horno de fuego. Eso es la condenación, el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde está el reino del Padre? En el cielo. O sea, Cristo aquí está dando una enseñanza de la actitud de la iglesia y el estado de la iglesia. Que nosotros estamos en el mundo ligados, amén, con cizaña. Gloria a Jesús. Y vemos, hermano, que quizás en nuestra familia usted sea cristiano, pero quizás haya 3 que no sean cristianos. Entonces usted viene siendo el trigo y esos 3 son la cizaña, a menos que se conviertan en trigo porque reciban la palabra. Entonces, amado, nosotros estamos ligados. Mientras estemos en el mundo, estamos ligados, gloria a Jesús, de personas que son del maligno. Entonces va a llegar el tiempo donde Cristo va a separar la cizaña del trigo, amén, gloria a Dios para siempre, y el trigo lo va a llevar al reino de su Padre, pero la cizaña va a ser quemada en el fuego. También, hermano, se ha enseñado que dentro de iglesias, de congregaciones, hay personas que son cizaña, pero que no se puede identificar, porque queriendo identificar una cizaña podemos confundirnos y acusar a un trigo. La cizaña es igual que el trigo, igualita. Amén. No se puede identificar. Incluso los segadores pueden confundirse. Queriendo arrancar la cizaña, se llevan también el trigo, porque son igualitas, crecen igual, tienen la misma forma, pero al momento de la siega, de la cosecha, cuando se abren y dan el fruto, ahí es que se sabe quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros seguimos con las parábolas rápido. Vamos para la parábola número 3. Y la parábola número 3 es la de la semilla de mostaza. Amén. Eso está en Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. La parábola de la semilla de mostaza. Amén. ¿Verdad que se dice el verso 31? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, dice el 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hace nido en sus ramas. Aquí Cristo está dando la tercera enseñanza, pero en parábola. Entonces note que las primeras 3 parábolas que Cristo está hablando en Mateo capítulo 13, las 3 tienen que ver con semilla, con sembrado, amén, gloria a Jesús para siempre, con árboles, gloria a Dios, porque Cristo amado estaba hablando con un pueblo agricultor. Cristo amado a los pecadores le hablaba de peces, a los soldados le hablaba de guerra, amén. Amén. Un hombre no será la guerra si no está preparado. Eso es parábola. Amén. A los del campo le hablaba de sembrado. ¿Verdad que eso para siempre? Para que así ellos puedan entender los misterios que Él le está revelando conforme a lo que ellos conocen. Entonces, las primeras 3 parábolas que Cristo está hablando con siembra, con cosecha, amén, y con semilla y con campo. Entonces, aquí en esta parábola número 3 está hablando de la semilla de mostaza. Dice el verso 31 que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y dice el 32, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La semilla de mostaza es una semillita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Pero cuando se siembra, amado, y crece de unos árboles súper grandes. Amén. Entonces, mire la comparación que Cristo está haciendo. Ahora, ¿con qué Cristo compara esto con el reino de Dios? Dice, el reino de Dios, que aquí hace referencia al Evangelio, dice que el reino de Dios o el Evangelio es como una semilla de mostaza, que usted lo ve pequeño, ¿verdad? Que Dios por ahora, pero el hombre la siembra y cuando llega el tiempo, será un árbol tan grande, ¿verdad? Que Dios, lo que debe entender, amado, que al momento estamos predicando la palabra y nosotros tal vez decimos, wow, pero yo estoy predicando y no se convierte en las almas, y voy para el hospital y doy tratado y no veo nada, no veo que los enfermos se sanan. Tú estás sembrando la semilla pequeña, pero cuando esa semilla va creciendo, hermano, se convierte en un fruto tan grande que usted ni cuenta se da, ¿verdad? Jesús, cómo ha crecido. Y les voy a decir algo, hay momentos que nosotros, amados, salimos
a predicar y nosotros le hacemos la confesión de fe a alguien y acepta a Cristo y nosotros más nunca volvemos a ver a esa persona, pero a través de la predicación tuya, esa persona tal vez hoy está pastoreando y a través de él muchas personas están siendo edificadas, o es un gran evangelista que está predicando pero uno no lo sabe. En el caso mío, yo he ido a predicar a campaña, le hemos predicado a personas, ¿cuántos quieren a Cristo? Se han convertido, y yo me he ido, no he vuelto por ahí, y cuando una vez esa persona que se han convertido conmigo están dando fruto, están predicando, tal vez han viajado a las naciones, amén, pero un fruto de una palabra que yo le di, de una transformación que recibieron a través de mí, oye Jesús para siempre, pero yo no lo estoy viendo, pero han crecido. Entonces así es el evangelio, hermano, que sorprende, así es el reino de Dios. Nosotros vemos, amado, lo que hacemos en Dios pequeñito, pero crece, hermano, a tal magnitud que dice que vienen a refugiarse, oye a Dios para siempre, las aves a hacer sus nidos, que representan los hombres. ¿Cuántos discípulos apóstoles tenía Cristo? 12. La iglesia que Cristo pastoreó fue de 12 miembros. O sea, Cristo no tenía, gloria a Jesús para siempre, una mega iglesia con 500 miembros, con 1000 miembros, y Cristo fue un buen pastor. Para ser un buen pastor no es necesario tener 100 miembros. Para ser un buen pastor no es necesario tener una mega iglesia con 500, 1000 miembros. Amén. No. Ahora, si llegamos a tener muchos miembros, bien, muchas almas se salvan. Pero un buen pastor no dice que sea bueno porque tenga muchos miembros. Un buen pastor, hermano, es conforme a su proceder con lo poco que tiene. Porque Cristo con 12 discípulos, con 12 apóstoles, fue el mejor pastor y pastoreó una iglesia de 12 miembros. Ahora, esos 12 miembros, después que Cristo murió y resucitó, salieron a predicar en el libro de los Hechos y el evangelio se fue expandiendo y el evangelio fue creciendo hasta llegar a nosotros. Y hoy, hermano, los cristianos somos millones de cristianos y empezaron con 12, con Cristo. Entonces Cristo empezó pequeño también con 12 miembros, pero mira hasta dónde llega el evangelio. Amén. Entonces el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es de la más pequeña, de la más chiquita que existe, pero luego va creciendo. Es lo mismo que los ministerios, amén, que cada uno de ustedes tienen, que están aquí sentados. Un ministerio de profeta, un ministerio de adoración, un ministerio de pastorado, un ministerio de evangelista. Siempre los ministerios empiezan pequeños, amén. Y cuando nosotros empezamos pequeños con fidelidad, vamos creciendo, amén. Todos esos artistas, gloria a Jesús, que hoy en día se puede decir que son artistas, gloria a Dios, no adoradoras, artistas, porque han vendido, gloria a Jesús, los preceptos y han vendido los mandamientos de Dios. Empezaron pequeñas, amén, pero cuando crecieron se dañaron. Gloria a Jesús. Pero hay personas que pueden crecer y llegar a ser famosos como Cristo, amén, y mantenerse en la línea. Es decir, que nunca nosotros, hermanos, vamos a arrancar grande, siempre vamos a empezar pequeño. Cuando yo me convertí, yo no era pastor de una vez. Amén. Yo primero fui miembro, luego fui maestro de la congregación donde yo estaba, luego de maestro me establecieron como diácono, luego de diácono entré en el pastorado. Amén. Es decir, que todo es un proceso. Gloria a Jesús para siempre. O sea, no fue que yo me convertí de una vez estoy pastoreando, no. Se empieza desde pequeño, se empieza desde chiquito, como una semilla de mostaza, y vamos creciendo. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amado, entrando a la parábola número 4, está en Mateo capítulo 13, verso 33, y es la parábola de la levadura. Amén. Y el verso 33 dice: otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola de la levadura viene haciendo relación a la misma parábola de la semilla de mostaza. Porque ¿qué hace la levadura cuando se le echa la harina? Crece. Entonces, dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer, gloria a Jesús para siempre, en el 33, que dice que tomó, gloria a Jesús, levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, ella tomó levadura y partió 3 partes de harina y leudó la harina y la escondió. Amén. La guardó y dice que todo fue leudado, fue creciendo. Amén.
Gloria a Jesús para siempre. Entonces, es lo mismo. Hay momentos, amado, gloria a Dios para siempre, que a su tiempo Dios nos va expandiendo y nos va creciendo. Gloria a Jesús para siempre, como si tuviéramos levadura. Si usted pone un pan sin levadura, se queda chiquito. Pero si usted le echa levadura, ese pan se crece, mire, grande, porque se le echó levadura. Entonces, la palabra número 4, Cristo está hablando de lo mismo, de lo que es el crecimiento que tiene el reino de los cielos, con paciencia y con persistencia y con fe. Porque a veces, hermano, hay ministerios que no crecen porque se desesperan y se impacientan. El crecimiento lo da el Señor. Amén. Gloria a Jesús para siempre. En un 30%, vamos a decir un 40%, el crecimiento de una iglesia depende del pastor, pero en un 60% depende de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios añadía cada día lo que ha de ser salvo a la iglesia. Inmediatamente se abre una obra, se establece una iglesia ordenada por Dios. Dios es responsable de añadir a esa obra lo que han de ser salvo en ese barrio, aún sean 2. Ahora, cuando Dios añade lo que han de ser salvo, ya depende del que está dentro liderando de que retenga lo que Dios le ha llevado. Entonces, un 60% del crecimiento de una iglesia depende de Dios, pero un 40% depende del pastor que está pastoreando. Debe tener mucha sabiduría, tener entrega, tener fe, para lo que Dios trae pueda administrarlo y pueda, a gloria a Jesús, hacerlo producir. Entonces, hablando, amado, de la siguiente parábola, la parábola número 5, vamos a hablar de la parábola del tesoro escondido. Amén. Y eso está en el verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. La parábola del tesoro escondido. Dice el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Amado, la interpretación, gloria a Jesús para siempre, de esta parábola o esta enseñanza aquí que Cristo está hablando, dice que el reino de los cielos, el evangelio, es como un campo que está lleno de tesoros, de cosas valiosas. Usted no está aquí de balde. Amén. Lo que pasa es que hay que buscar esos tesoros. Amén. Hay que buscarlo. Si usted ve el verso 44, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Entonces, aquí en Mateo 7:7 dice que el que busca, halla. Amén. El que pide, se le dará. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, nosotros debemos buscar para encontrar, hermano, las cosas valiosas que hay en el evangelio. Amado, aquí en el evangelio nosotros tenemos tesoros escondidos que por medio de búsqueda, a entrega, a oración, nosotros encontramos eso valioso, ¿verdad? Que eso para siempre que hay escondido, ¿verdad? Que eso en el evangelio. Dice que un hombre entró a un campo y encontró un tesoro, pero como el campo no era de él, escuche, como el campo no le pertenecía, él no podía tomar ese tesoro. Entonces, ¿qué hizo él? Escondió el tesoro, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y cuando compró el campo, buscó el tesoro que había escondido y siguió buscando más tesoros. Amén. Mira, hermano, si yo me encuentro, vamos a poner, por Jesús, una cadena de oro, vamos a poner en el patio de la casa de un hermano, eso no me pertenece a mí. Eso le pertenece al hermano, porque eso fue en su patio que yo me lo encontré. Amén. Gloria a Jesús, a la corta y a la larga, gloria a Dios para siempre. Eso no es mío, eso estaba en su casa. Eso es lo mismo que yo visito a una persona y dentro de su casa yo me encuentro una papeleta de dinero de 2,000 pesos. Amén. Eso no es mío, porque yo estoy encontrando eso en una casa ajena. Ese dinero es de la gente de esa casa. Lo que viven de alguien es menos mío. Entonces, él dice aquí la escritura que él esconde el tesoro porque él no es el dueño del campo. Y dice que va y vende todo lo que tiene y compra el campo. En otra palabra, él entra al evangelio, entra al reino. Y una vez entrando al reino, tiene legalidad y autoridad para buscar sus tesoros. Amén. Entonces, hermano,
Cristo hablando, gloria a Jesús para siempre. Y Cristo dice en el libro de Juan, capítulo 8, hermano, verso 35, dice que el esclavo no queda en la casa, porque es un esclavo, pero el hijo sí se queda en la casa, porque el hijo es heredero del Padre. Y nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, nosotros vamos a recibir la herencia de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por ejemplo, hermano, para que usted me entienda, si alguien se muere, gloria que si tiene 3 hijos, gloria a Dios para siempre, esa herencia va a tocar para los 3 hijos. Ahí no puede venir un primo a reclamar, de que no, que a mí hay que darme de eso. No, usted no es hijo. A usted no se le va a dar nada. A lo que le van a dar de la herencia, del tesoro, es a los hijos de ese hombre que murió. Entonces nosotros como hijos, hermano, de Dios, tenemos derecho a buscar en este campo, a buscar, amado, estos tesoros. Entonces eso es lo que revela Cristo aquí en esta enseñanza. ¿Verdad, Jesús? Que en el reino de los cielos, en el Evangelio, hermano, nosotros encontramos tesoros que están escondidos. Sea Cristo Jesús glorificado. Entramos en la parábola número 6. Y la parábola número 6 es la parábola de la perla de gran precio. Y eso lo tenemos en el verso 45 al 46. Mateo capítulo 13, del 45 al 46. Dice el 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice el 46: que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces esta parábola, hermano, de la perla preciosa da la misma enseñanza del campo con el tesoro. O sea, un mercader que va, hermano, caminando y él ve una perla preciosa y como él sabe de prenda de perla, dice: wow, esta perla es valiosa. Y dice que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Amén. Es decir, amado, que estar en el Evangelio, estar en la iglesia, es como un campo con un tesoro, es como una perla preciosa de gran valor, gloria a Jesús para siempre, que no es de balde. Estamos aquí, hermano, y vamos a ser partícipes del tesoro, y vamos a ser partícipes, hermano, de recompensa que la vamos a tener en el tribunal de Cristo. Amén. Cuando seamos arrebatados y ya se nos entreguen coronas, se nos entreguen perlas, se nos entreguen estrellas, gloria a Jesús para siempre, nuestra corona, se nos entreguen vestiduras preciosas, se nos entreguen, gloria a Jesús, una piedrecita con un nombre nuevo y un sinnúmero, amado, de premios y recompensa y galardones en el cielo. Entrando, amado, en la parábola número 7, tenemos la parábola de la red. Amén. Y esta parábola la tenemos en Mateo capítulo 13, del 47 al 50. Amén. La parábola de la red. Dice el 47: así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Verso 49: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En esta parábola, amado, número 7, la parábola de la red, aquí vemos, amado, que Cristo, gloria a Dios para siempre, amado, está revelando, amado, lo que es una red. ¿Y qué es una red? Una red es cuando un pescador tira esa herramienta para pescar, la abren en las aguas y esa red recoge, hermano, toda clase de peces. Cuando esa red se recoge, viene con peces, viene con alga, viene con piedra, viene con arena, viene con tierra. Y esa red, amado, aparte de peces, trae también un sinnúmero de alga marina, trae piedra, arrastra arena, arrastra basura, porque a veces en las aguas del mar hay basura. Y cuando esa red arrastra todo eso, dice que sacan los peces y lo malo lo botan. Amén. Entonces, ¿qué representan los peces? Nosotros, amén, que hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Gloria a Jesús para siempre. El mar es el mundo, la red se tira al mundo. Amén. Y cuando se arrastra de allá para acá, usted sabe, amado, que a veces venimos con maña, venimos con cosas que no son del agrado de Dios, y eso tenemos que irlo dejando, eso tenemos que irlo desechando. Amén. Pero también aquí en esta parábola dice que en el fin del siglo
así también será como esta red. Los ángeles agarrarán a los malos, lo dice el verso 49, los ángeles agarrarán a los injustos, a los malos, a los impíos, y lo apartarán de los buenos. Va a haber una separación de los buenos y de los malos. Nosotros, amados, como cristianos, no vamos a estar juntos con los impíos en el día del juicio. O sea, estamos viendo, amados, que los ángeles nos van a separar. Gloria a Jesús para siempre, amén. Nosotros vamos a ser arrebatados y ellos se queden aquí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En la última parábola de Mateo capítulo 13 tenemos la parábola de los tesoros, amén. Los tesoros nuevos y los viejos. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 13, versos 51 y verso 52. La parábola número 8. Y dice el verso 51, Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. O sea, ¿por qué Cristo le pregunta en el 51 si ellos entendieron toda la cosa? Porque Cristo está hablando en parábola. Y las parábolas son misterios, amados, ocultos, amén, que Cristo está expresando por medio de elementos de la tierra. ¿Qué elementos está usando Cristo para hablar la parábola? La semilla, el árbol, una red, una semilla de mostaza, amén, cizaña, trigo, una perla preciosa, un campo. O sea, Cristo está usando elementos naturales, elementos de la tierra para traer una enseñanza espiritual. Entonces, Cristo terminando ya el sermón de la parábola, Cristo les pregunta, amén, si ellos habían entendido. Y dice el 51, gloria a Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Porque, hermano, Cristo le pregunta si ellos entendieron, porque cuando no entendemos la palabra, el maligno arrebata la palabra que fue sembrada. Amén. Que eso se nos quede hoy, en el día de hoy. Cuando usted no entienda algo, pregunte, no se quede con duda. Amén. Pregunte: pastor, ¿qué significa lo que usted explicó? Al maestro que está enseñando, un hermano con entendimiento. No se quede sin entender, porque cuando nos quedamos sin entender, el maligno, Satanás, roba la palabra. Por eso la inquietud de Cristo aquí es preguntarle si ellos entendieron. Si ellos no hubieran entendido, Cristo se lo explica de nuevo, amén. Entonces dice que ellos le dijeron: sí, Señor. O sea, entendimos lo que tú estás hablando. Entonces en el verso 52 dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Gloria a Dios. Aquí, amado, vemos la palabra número 8 de que todo escriba y docto. La palabra docto es una persona preparada. Amén. Una persona que tiene preparación de la palabra. Dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Sea Cristo Jesús glorificado. Lo que debe entender aquí, hermano, que la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros somos doctos de la palabra, o sea que ya la entendemos, que ya vamos aprendiendo, vamos adquiriendo, amado, sabiduría, entendimiento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer. Por eso dice que un doctor y un escriba saca de su tesoro cosa nueva y cosa vieja. La vieja se sacan para afuera, amén, y hacemos la cosa nueva. Gloria a Jesús para siempre. Dando a entender que hay un cambio, hermano, cuando verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Entonces, amado, hemos terminado las 8 parábolas. Gloria a Dios para siempre, que Cristo da en su sermón número 2, que es el sermón de la parábola del reino. Ahora, terminando el capítulo 13 de Mateo, del verso 53 al verso 58, dice el 53: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. O sea, cuando Cristo terminó de predicar, se fue, porque ya él no tenía más nada que hacer ahí. Ya él terminó las parábolas, él terminó todo lo que iba a hablar, y entonces se fue. Dice el 54: y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría
y estos milagros. Amén. O sea, note que Cristo no descansaba. Cristo se iba de un lugar a otro y Él seguía predicando, Él seguía enseñando, porque para eso Él fue llamado, para eso Él fue enviado del Padre, para predicar, para enseñar, para exhortar. Amén. Entonces dice que Él en su ciudad, en Nazaret, dice que Él predicaba en la sinagoga de ellos, y ellos se sorprendían diciendo: ¿y de dónde este tiene tanta sabiduría? ¿Y de dónde este tiene tanto milagro? Porque cuando somos enviados de Dios, entonces, amado, el mismo Dios nos da la sabiduría y nos da, amado, la ciencia de lo que vamos a hablar. Por eso nosotros no podemos tener miedo ni temor de cuando Dios nos envía a un lugar nosotros ir. Amén. En una ocasión Dios le dijo a Jeremías, capítulo 18, vete a la casa del alfarero. Jeremías no sabía qué iba a hacer a la casa del alfarero, pero él fue obediente. Él dijo: bueno, yo no sé qué yo voy a hacer para allá, pero Dios me está mandando. Y dice que cuando él entró en la casa del alfarero, que pisó la puerta y entró para adentro, que vio al alfarero trabajando, dice que ahí vino palabra de Jehová a Jeremías. Amén. O sea, Dios no le dijo lo que iba a hacer, Dios le dijo: vete para allá. Y cuando él entró en la casa del alfarero, vino palabra de Jehová hacia él. Hay momentos que Dios nos envía a un lugar, pero nosotros no sabemos a qué. Y cuando llegamos, Dios dice: te traje para esto, te traje para que reprenda, te traje para que ore, te traje para que le dé esta palabra a mi sierva, o te traje para que ore por el pastor, o te traje para que unja a la guerrera, unja al guerrero. Amén, hembra con hembra, varón con varón. Entonces, amado, Cristo, donde llegaba, Él era dirigido por Dios, y por eso Cristo, amado, tenía tanto milagro, tanta señal y tanta sabiduría. El verso 55, ellos hablando dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Este no es el hijo del carpintero, José. Y dice: ¿y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mire, aquí en el verso 55, Mateo 13:55, aquí la Biblia revela el nombre de los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos de sangre, o sea, nacidos de María, hijos de María y de José. María fue virgen hasta que nació Jesús. Después que nació Jesús, María estuvo con José y María le parió hijos e hijas a José. Lo voy a repetir de nuevo. Mira lo que dijeron ellos, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Porque José era carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos de Cristo. Aquí vemos los nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Dice el 56: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, que Cristo también tenía hermanas. Ahora, ¿por qué la Biblia no revela el nombre de las hermanas de Jesús? Porque las mujeres no eran mencionadas con gran frecuencia en la Biblia. Siempre se hablan que los 12 hijos de Jacob, pero Jacob no tuvo 12, Jacob tuvo 13, porque él tuvo una hembra llamada Digna, pero no la mencionan. Nada más mencionan los varones, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, pero no mencionan a la hembra. O sea que él tuvo 13 hijos con la hembra. Entonces, mira aquí, dice el 56: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que María y José tuvieron hijos varones e hijas hembra también. Amén. Entonces sigue diciendo el 56: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y el 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Escuchen la profundidad que Cristo dice. 57. Ellos se escandalizaban de Cristo. La palabra escandalizar quiere decir que lo criticaban, lo aborrecían. Amén. Porque lo conocían y no recibían de lo que él enseñaba. Y Cristo le habló y le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Déjame explicar eso. No es que no hay profeta en su propia tierra, hay profeta. Lo que no tienen es honra. Porque lo que Cristo está diciendo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y a veces, hermano, porque son de la misma iglesia, no reciben el mensaje. Por ejemplo, alguien viene aquí y da una palabra de la hipocresía, la crítica, la mentira, y que hay que arrepentirse, y nadie recibe. Pero al otro día viene un predicador invitado y dice lo mismo que dijo el hermano aquí,
y ahí todo el mundo danza, rompe silla y se prende. ¿Por qué? Porque es más fácil recibir una palabra de alguien de lejos que de alguien de cerca. No debería ser así, porque el hermano también que está a tu lado también tiene de Dios, también recibe de Dios, también porta profecía, también porta palabra. Pero Cristo revela esto. Por eso cuando Dios a usted lo use y nadie recibe en sus propias iglesias, en su propia casa, no se turbe, porque Cristo pasó por eso. La Biblia dice que ellos se escandalizaban de Cristo y no recibían la palabra. Decían, y este no es el hijo del carpintero, ¿qué es lo que se cree? Y este no es el hijo de María, el hijo de José, y que están con sus hermanos y sus hermanas, ¿qué es lo que se cree? No quisieron recibir. Pero dice que Cristo, hermano, en el verso 58, no hizo mucho milagro allá a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Dice que Cristo no hizo mucho milagro a causa de la incredulidad de ellos. Hermano, mire, eso yo lo tengo comprobado. Realmente cuando uno va a tierra lejana, hermano, oye a Dios para siempre, uno ve el poder de Dios de una manera poderosa y uno hasta se sorprende. Yo que, amado, en la experiencia que tengo predicando, he predicado a otros lugares, en gloria a Jesús, y yo veo las manifestaciones de Dios, que a veces yo quisiera que se manifieste conmigo así aquí Dios, gloria a Dios, pero a Dios no le place hacerlo. Hermano, mire, cuando viajamos a Colombia, los demonios amados me chillaban a distancia y se me revolcaban como yo le hablaba, manifiéstate como culebra, como maco, y así brincaban. Mire, había una señal terrible. Una ocasión yo estaba predicando en una iglesia, gloria a Jesús, yo dije al principio, amado, yo creo en el poder de la palabra, y cuando estoy dando gracias a Dios, estoy yo diciendo, Padre, gracias por tu palabra, Señor, que mientras yo predique haya milagro, que mientras yo predique tú edifique, yo dando gracias, y terminé, y estoy, amado, predicando, y ese día en esa iglesia no pasó nada, o sea, nadie danzó, nadie brincó, nadie cayó en el suelo, gloria a Jesús, pero de repente yo veo una mujer que se está haciendo así, gloria a Jesús, en la parte de atrás de la silla, y se está haciendo así, yo estoy predicando, y estoy prendido y está haciéndose así. Cuando yo termino de predicar, gloria a Jesús para siempre, yo veo que ella de repente mira para abajo y se abaja, gloria a Jesús, y comienza a llorar, y cuando yo termino de predicar, levanta la mano, y dice, yo quiero testificar algo, y yo, dígame, mientras, gloria a Jesús para siempre, usted predicaba, yo sentí como se me cayó la uña que yo tenía en el ojo. Oiga, para los que no saben, una uña cuando salen en los hermanos, es cuando el ojo se le nubla a la gente, amén. Porque hay diferentes tipos de enfermedades del ojo. Está la miopía, cuando una gente de lejos no puede ver, está lo que es el astigmatismo, cuando una gente de cerca no puede leer, y está lo de su catarata, que eso es lo más fuerte, y de ahí de la catarata vienen los uñeros que cubren el ojo como con una lama blanca. Y esa mujer tenía esa enfermedad, estaba quedando ciega, y yo predicando, hermano, yo no oré por ella, yo no le puse la mano, yo no le dije recibe, yo no me declaré una palabra dando gracias. Padre, mientras yo predique que tú hagas algo, haga milagro. Y se le cayó, amado, mire, esa nube blanca que tenía en el ojo se le cayó. O sea que, ¿qué es lo que le quiero decir? Que a veces, hermano, en nuestra casa, en nuestra iglesia, quizás no vamos a esperar grandes milagros, pero cuando Dios te lleve a otros lugares, ahí tú verás la gloria de Dios. Pero también para los casados aquí y para los hijos, amén, que le predican a sus padres, o le predican a su hermano, o le predican a su esposa o a su esposo, dice aquí en el verso 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A veces yo como esposo, quizás le doy una palabra a la pastora y quizás ella recibe, quizás no. Amén, ella me da una palabra a mí, quizás yo recibo, quizás no. Tal vez usted le da una palabra a su madre, quizás ella recibe, quizás no, porque lo ve como una hija o lo ve como un hijo. Amén, pero cuando viene otra persona de afuera y le da la misma palabra a su esposa, la misma que usted le dio, ahí recibe y hasta llora y se quebranta. Amén. Pero no recibe tú diciéndole lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay profeta sin honra. Y es por eso que hay personas que dicen, pastor, vaya a la casa y hable con la esposa. Pastor, vaya a la casa y hable con el esposo. Pastor, vaya, predíquele a mi mamá. Pastor, vaya, démele una palabra a mi esposo. Porque si yo se la doy, no lo recibí. Entonces no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mateo capítulo 14. Vamos a seguir viendo, hermano, el estudio del Nuevo Testamento. Ahora entramos al capítulo 14 de Mateo. Gloria a Dios para siempre. Y en el capítulo 14, amado, vamos a ver en primer lugar la muerte de Juan el Bautista. Amén. Y vamos a estudiar eso desde el verso 1 al verso 12. Mateo capítulo 14,
del verso 1 al verso 12. Vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Amén. Amado, aquí vemos, amado, relatada la muerte de Juan el Bautista. Y nosotros descubrimos el por qué Juan estaba en la cárcel. En el estudio pasado, cuando estábamos en el capítulo 11 de Mateo, dice que Juan en la cárcel manda a preguntar a Cristo si era él el que iba a venir o había que esperar a otro. Y vamos a ver ahora el por qué Juan estaba en la cárcel. Y Juan estaba en la cárcel, gloria a Jesús para siempre, porque Herodes lo apresó. Y vamos a ver también cómo Juan muere. Y vemos que Juan muere por una palabra que Juan le dio a Herodes. Amén. Entonces vemos, amado, que la fama de Jesús se difundió y luego llegó hasta los oídos de Herodes la fama de Jesús. Y Herodes dijo que era Juan que había vuelto de los muertos, porque en él operaban estos poderes. Lo vemos, amado, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 1 y verso 2. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a su criado: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. O sea, Herodes escucha la fama de Cristo y Herodes deduce que Cristo es una reencarnación de Juan el Bautista. Y dice que por eso ocurren estos poderes en Juan. O sea que ya Juan está muerto. Entonces, Juan, amado, es encarcelado por Herodes porque Juan lo había reprendido. Juan el Bautista le dio una palabra face to face, cara a cara, a Herodes con valentía, con poder, amén. Y lo reprendió y le dijo: Herodes, no te es lícito estar con Herodia o Herodía, la mujer de tu hermano Felipe. Tú no puedes estar con la mujer de tu hermano, su adulterio no te es lícito. Oye, hermano, al rey. O sea, Juan el Bautista tenía una autoridad tremenda de parte de Dios. Solo en el verso 3 y el verso 4. Dice el verso 3: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Verso 4: porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Oigan, dice: tú no puedes estar con esa mujer no es tuya, va a adulterar, eso es adulterio. O sea, era un hombre amado con autoridad y de nuevo de Dios, era enviado de Dios. Amén. Y a causa de la palabra que le dio Juan a Herodes, dice que Herodes lo encarceló. Amén. Entonces, amado, dice que luego que encarceló a Herodes, a Juan, se llegó el cumpleaños de Herodes. Y cuando llega el cumpleaños de Herodes, dice que la hija de Herodia, con la que estaba Herodes, la amante de Herodes, le bailó, le danzó. En medio del cumpleaños, en medio de la fiesta, la muchachita comienza a danzar, a bailarle a Herodes. Y dice que esto cautivó a Herodes. Y Herodes le hizo un juramento. Y Herodes le dijo a la muchachita: pide lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y dice que la niña le dijo a la madre Herodia: mami, el rey me dijo que pida lo que quiera, ¿qué pido? Y dice que la madre le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la traiga en un plato. ¿Por qué Herodia pide la cabeza de Juan el Bautista? Porque Herodía estaba llena de ira, de enojo, de odio contra Juan. Porque Juan no quería que ella estuviera con Herodes. Oiga, ella teniendo a Felipe, su esposo, quería estar con otro. Entonces se llenó de odio contra Juan y vio el momento indicado y dijo: pídele la cabeza del profeta, que te la traiga en un plato. Lo cual Herodes, por el juramento que hizo, tuvo, hermano, que decapitar a Juan, traerle el plato, la cabeza en un plato. Y dice que Herodes se entristeció porque Herodes no quería matarlo porque era profeta, pero por causa del juramento que él había hecho, tuvo que matarlo. Eso lo vemos en el verso 5 al verso 12. Vamos a leerlo. Dice el 5: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia danzó en medio. Usted vio, ella bailó, danzó y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo decapitado y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea, la palabra nueva quiere decir la noticia a Jesús. Entonces, esta muchacha le bailó. Por eso usted ve que la danza no viene de Dios. La danza espiritual sí viene de Dios. Cuando nosotros danzamos en el espíritu, sí viene de Dios. Pero la hija de Herodia no danzó en el espíritu. Ella lo que le hizo fue un baile, una coreografía, amén, practicada. Y lo hemos dado en distintas congregaciones, lo que son conocidas como las danzarinas, amén, que danzan y bailan. ¿Verdad que eso para siempre? Aquí vemos que ese baile que hicieron, hermano, la hija de Herodia cautivó a Herodes, amén, con el baile lo hipnotizó, y que le dijo: pídeme lo que tú quieras, amén. Por eso es que usted ve que hay mujeres que bailando y meneando su cuerpo sensual arrastran a los hombres, lo cautivan, amén, lo hipnotizan hasta la forma de caminar. Por eso una sierva no puede caminar modelando. Alaba. Un momento, hermano, que hay personas que vienen rescatadas del mundo y en el mundo caminan, hermano, mire, yo no sé cómo, no lo hacer, pero caminan, ya usted sabe, con un cuadre, como modelando, como bailando, haciendo son con los pies. ¿Verdad que eso para siempre? Entonces eso cautiva, eso hipnotiza, amén, al hombre. ¿Verdad que eso para siempre? Entonces fue cautivado. Y aquí, amado, tenemos también que Herodes no quería decapitar a Juan, pero Herodes había hecho un juramento. Por eso Cristo dice: no juréis. ¿Por qué? Porque si tú juras, tú tienes que cumplir lo que tú juraste. Sino que vuestro sí es sí y vuestro no es no. Entonces seguimos, amado, con el capítulo 14 de Mateo, y vamos a ver ahora el milagro número 13 de Cristo, la alimentación de los 5,000. Y vamos a leerlo desde el verso 13 al 21. Mateo capítulo 14, del 13 al 21. Amén. Entonces, hermano, cuando Jesús escuchó lo que había pasado con Juan el Bautista, que fue muerto, amén, dice que Cristo se fue de allí. Amén. Cristo se fue, porque Cristo dijo: bueno, si mataron a Juan, ahorita me matan a mí. Amén. Cuando Cristo escuchó que había matado a Juan, dice que Cristo se fue de allí y en una barca, se montó en una barca y llegó a un lugar desierto. Y cuando Cristo llegó a un lugar desierto, dice que la multitud le seguía, hermano, y dice que Él lo sanó, hizo muchos milagros, a tal magnitud que se hizo de noche, se hizo de tarde, amén. Estaba cayendo el sol. Y cuando estaba cayendo el sol, los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, se está haciendo de noche, despide a esta gente que se vayan para su casa, esta tarde ya, amén. Entonces Cristo, amado, le dice a ellos que no lo despidan, que si tienen hambre, que ellos le den de comer, amén, ellos mismos, ¿verdad, Jesús? Pero que ellos no van a despedir a la multitud, amén. Entonces Cristo pregunta que qué hay para darle de comer a ellos, y uno de los discípulos dice que hay 5 panes y 2 peces. Entonces vemos que Cristo multiplicó los panes y los peces. Mire, dice el verso 13, Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, cuando la gente oyó que Cristo estaba en ese lugar, le siguieron a pie. Cristo en una barca por el marillo, por toda la orilla, a pie. O sea, cuando Cristo oyó que Juan había muerto, Cristo se fue de ese lugar. La Biblia dice que el sabio era avisado del mal y se aparta, mas los simples caen en el error, amén, o en la trampa. Bueno, Cristo dijo: bueno, mataron a Juan, me voy a quedar aquí. No, Cristo se fue también. Si tú estás viendo que todos los cristianos que cruzan por ahí le están dando palos y metrallones, va a cruzar, amén. Si yo veo que cruzan 2 cristianos adelante y le dieron palo a los dos, yo me voy a devolver, voy por otro lado. Entonces, amado, eso fue lo que hizo Cristo, amén. Cristo, amado, oyó que Herodes mató a Juan el Bautista y él se fue para otro lugar. Entonces, cuando Cristo llegó a ese lugar desierto, que llegó la gente, Cristo hizo muchos milagros, los sanó, les predicó, hasta que se hizo de tarde. Y dice que uno de los discípulos le dijo: Señor, despídelo, que está tarde, amén. Gloria a Jesús para siempre. Dice el 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero que Cristo le hizo milagro ahí. Y dice el 15, cuando anochecía, porque se estaba haciendo de noche ya, cuando anochecía,
se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada, o sea, está tarde, Señor. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer, que tienen hambre esta gente. Entonces en el 16 Cristo le dice: no tienen necesidad de irse, deben de comer vosotros. O sea, Cristo no quería que ellos se vayan, sino que se quedaran ahí recibiendo los milagros, recibiendo la palabra. Amén. Entonces en el 17 ellos le dijeron a Cristo: Señor, ¿cómo tú nos dices a nosotros que le demos de comer si nosotros no tenemos que darle a ellos sino 5 panes y 2 peces? Porque era una multitud de gente. 5 panes y 2 peces. Amén. Entonces en el 18 Cristo le dijo: tráemelo para acá. O sea, en el verso 18 Cristo le dice: tráigame los panes y los peces, y lo multiplica. Dice el 19: entonces mandó la gente a recortarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versos 20 y 21. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Oye, hermano, la multitud que había ahí. Amén. Y comieron con 5 panes y 2 peces. Todos comieron. Ese es el milagro número 13. Siguiendo, amado, con la historia de Cristo, vamos a ver cuando Cristo camina sobre el mar. Eso está del verso 22, gloria a Jesús para siempre, al verso 33. Amén. Mateo capítulo 14, del verso 22 al verso 33. Entonces, amado, luego que Jesús termina con ellos, Jesús se sube a los discípulos en una barca, y Cristo le dice a ellos: váyanse para otra orilla, váyanse para otra ribera, que yo lo alcanzo después. Amén. Y él se fue a despedir la multitud. Dice que le dijo a los discípulos: vayan, súbanse, vayan al otro lado de la ribera del río, que yo me quedo despidiendo a la multitud. Y dice que luego que él despidió a la multitud, subió a un monte a orar y estaba allí solo. Eso lo vemos en el verso 22 y el 23. Dice el 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, ellos se fueron solo en la barca y Cristo se quedó despidiendo a la multitud. Y dice el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Mire, que una enseñanza es que Cristo, después de ese milagro que había hecho de multiplicar los panes y los peces y haber sanado a los enfermos, Cristo se fue a recargar la batería al monte. Porque, amado, estamos en desacuerdo de predicadores que tienen una agenda llena de un mes y predican los 30 días del mes y no sacan ni siquiera 3 días para meterse con Dios. Amén. Todo pastor, predicador, toda persona, hermano, que tiene un ministerio, debe sacar un espacio para consagrarse en Dios, para llenar la batería espiritual en Dios. Porque si tú predicas los 30 días del mes, dando palabras, predicando, ministrando, poniendo manos, profetizando, y doy, me voy a vaciar, me voy a quedar vacío. Espiritualmente tengo que buscar, porque yo doy de lo que tengo. Pedro y Juan dijeron al cojo: de lo que tengo, te doy. Y si nosotros no tenemos nada, no podemos dar nada. Entonces Cristo se va a un monte a orar, pero los discípulos se fueron en una barca, pero está de noche. Entonces, luego dice, amado, amén, que ya la barca estaba en el medio del mar. Amén. Y el mar estaba azotando la barca porque había viento. Y dice que Jesús, en medio de esos vientos, andaba caminando en el mar, hermano. Oye, Jesús, violando las leyes de la naturaleza. Cristo caminando sobre las aguas. Y dice que era como la media vigilia de la noche. Amén. Eso está en el verso 24 y 25. Dice el 24: y ya la barca, estando en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y dice el 25: mas a la 4ª vigilia de la noche, que era aproximadamente como a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, en la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora bien, amado, del verso 28 al 29, dice que cuando los discípulos lo ven, se confunden
y confunden a Cristo con un fantasma. Amén. Dice un fantasma, eso está en el verso 26. Dice que los discípulos, cuando ven ese personaje caminando, se espantan y dicen: un fantasma nos salió, un espectro. Amén. Y Cristo le habla y Cristo le dice que Él no es un fantasma. Amén. Que Él mismo es. Entonces dice que Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine por las aguas como tú. Y Cristo le dijo: ven, camina. Entonces dice que Pedro saca los pies de la barca y Pedro comienza a caminar. Vamos a leerlo del verso 28 al 29. Dice el 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro caminó sobre las aguas también. Y dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. O sea, cuando Pedro se hunde, cuando quitó la vista de Cristo y puso la vista en el viento. Amén. Cuando nosotros quitamos la vista del Señor, quitamos la vista de Cristo y ponemos la vista en el problema, en la deuda, en la enfermedad, en la crítica, en la murmuración, entonces nos vamos a hundir. Mientras nuestra mirada esté fija en Cristo Jesús, puede venir el viento que venga y vamos a seguir caminando sobre las aguas. Entonces, hermano, siguiendo viendo la historia, aquí dice el 32, el 31, que cuando él le dijo que lo salve, dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo apretó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y él dudó y se hundió. Pero si él no hubiera dudado, él hubiera seguido caminando. Entonces, ¿por qué él dudó? Porque quitó la vista del maestro y puso la vista, amado, en los vientos que estaban azotando el mar, como es ahora. Era como las 4 o 3 de la mañana, la cuarta vigilia. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, cuando él dudó, hermano, se hundió. O sea, nosotros no podemos quitar la vista del maestro. Cuando quitamos la vista del maestro y ponemos la vista, hermano, en la prueba, en las dificultades, entonces nos hundimos. Amén. Entonces sigue diciendo el 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Amén. Siguiendo con la historia de Mateo capítulo 14, vamos a ver ahora el milagro número 14. Y vamos a ver cómo Jesús sana a los enfermos que estaban en Genesaret. Eso está en Mateo capítulo 14, del 34 al 36. Amén. Jesús sana a unos enfermos que están en Genesaret. Y dice que cuando terminaron la travesía en el mar, vinieron a una ciudad llamada Genesaret. Y allí sanó Cristo a muchos enfermos de tal magnitud que ellos venían y tocaban el borde del manto de Jesús y todos eran sanos. Por si usted no lo sabía, la mujer del flujo de sangre no fue la única que tocó el borde del manto de Jesús y se sanó. Más personas tocaron el borde del manto de Jesús y se sanaron. Y fueron los enfermos de Genesaret. Vamos a leerlo, amén, del verso 34 al 36. Dice el 34: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, que el poder de Cristo era tan fuerte que hasta en las ropas Cristo tenía poder. Amén. O sea, que eso no solamente la mujer del flujo tocó y fue sana, sino muchos enfermos en Genesaret tocaron el borde del manto de Cristo y también fueron sanados. Por eso es bueno venir al estudio bíblico. Tal vez usted no lo sabía. Tal vez usted pensó que la única mujer que tocó el borde del manto y fue sana fue la mujer del flujo, pero no es así. Aquí la Biblia revela que más personas tocaron el borde del manto y también, como la mujer del flujo, fueron sanados. Entonces vamos entrando en el capítulo 15 del libro de Mateo. Capítulo 15 del libro de Mateo. Amén. Vamos a ver, amado, una enseñanza que está dando Cristo aquí, gloria a Dios para siempre, acerca de lo que contamina al hombre. Y lo vamos a leer desde el capítulo 15, del verso 1
al verso 20. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en esta parte, hermano, en esta parte de la historia de Cristo, Mateo capítulo 15, nosotros, amados, vemos que los fariseos vuelven a enfrentar a Cristo y los fariseos vuelven a querer tentar a Cristo. Y cuando ellos se acercan a Cristo, los fariseos, dice la Biblia, amado, que ellos se acercaron para acusarle por culpa de los discípulos. Amén. Como no encontraban mancha en el maestro, se agarraron de una falta de los discípulos para acusarle. Entonces los fariseos alegaban que los discípulos estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos porque ellos estaban comiendo sin lavarse las manos. Los ancianos, los fariseos, tenían una tradición que para comer ellos tenían que lavarse las manos. Y los discípulos, amados, tenían tanta hambre que no les dio tiempo a lavarse la mano y comieron así con la mano sin lavar. Entonces ahí ellos estaban acusando a Cristo. Eso lo vamos del verso 1 al verso 2. Mateo 15, verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, verso 2: ¿por qué a tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Amén. O sea, los discípulos tenían hambre y estaban comiendo pan, hermano, y ellos no se lavaron las manos. Amén. Los discípulos están comiendo con la mano sin lavar, y como no hay una mancha para atacar al pastor, lo están atacando por los miembros. Por eso los miembros, las ovejas, deben de andar con cuidado y de ser cuidadosos, porque conforme a cómo actúen, atacan al líder. Conforme a la acción de los discípulos, estaban atacando a Cristo, porque como Cristo no tenía mancha, quisieron acusarlo por los discípulos. Amén. Entonces Cristo, amado, confronta a los fariseos, y Cristo le dice a los fariseos que ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Y Cristo le dice que los mandamientos de Dios son más importantes que las tradiciones de los ancianos. Oiga, ellos están acusando a los discípulos no por mandamientos de Dios, sino por tradiciones de los ancianos, por mandamientos de hombre. Amén. Vamos a leer el 4 al 6. Dice el 4, Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo, perdón, el 3, vamos a leer del 3 para que entendamos. Del 3 al 6, dice el 3. Respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? O sea, ellos estaban acusando, hermano, a los discípulos de que los discípulos estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos. Y Cristo le dijo: está bien, ¿y por qué ustedes entonces quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? ¿Qué es lo importante, en otras palabras? ¿Los mandamientos de Dios o sus tradiciones? O sea, Cristo lo confronta a ellos, porque los fariseos eran gente, amado, que ellos no vivían lo que hablaban. Ellos querían bajar líneas, reprender cuando ellos no estaban conforme a los mandamientos de Dios. Por eso cuando alguien, amado, no está conforme a los mandamientos de Dios, no puede estar corrigiendo. Si usted está mal, usted no puede corregir. Usted primero tiene que limpiarse, cambiar, ser irreprensible para después corregir. Entonces, como ellos no están guardando los mandamientos de Dios, Cristo lo confronta y le dice: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Dice el verso 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Oye el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento de Dios. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, el mandamiento bíblico: no se puede maldecir a papá ni a mamá. Dice el 5: pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice el 6: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, porque lo ayude. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios decía que hay que honrar a los padres y a las madres. Pero los fariseos decían: yo cumplo con darle una ayuda. Si yo le doy a mi madre comida, si yo le doy a mi madre dinero, ya yo la estoy honrando con eso. Y la trataban mal, le hablaban mal, amén, no la respetaban, amén, no se regían bajo los preceptos paternales. Y ahí ellos no estaban honrando. Honrar a su padre y a su madre no solamente darle dinero, es respetarlo, amarlo, cuidarlo, atenderlo mientras vivan. Amén. Entonces ellos decían: es mi ofrenda a Dios lo que yo lo ayudo, ayudándolo yo estoy honrándolo, y Cristo lo reprendió por eso. Entonces, hermano, vemos que del verso 17 al 20 Cristo dice
que ellos no están contaminándose porque estén comiendo con la mano sin lavar. Y Cristo le explica que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, no lo que entra. Pues lo que entra a la boca va al vientre, y después del vientre va a la letrina. Y Cristo enseñó que lo que sale de la boca primero nace en el corazón y luego va a la boca y sale, y eso es lo que contamina al hombre. Amén. Dando a entender que nosotros debemos cuidarnos de las palabras que hablamos, porque por una palabra podemos contaminarnos a nosotros y contaminar a otros. Amén. Oye Jesús, vamos a leerlo desde el 17 al verso 20. Mateo capítulo 15, 17 al 20. Dice el 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Dice el 18: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Oiga lo que sale del corazón: los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los robos, sale del corazón, los falsos testimonios, la blasfemia. Y dice el 20: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contaminan al hombre. Ahora Cristo le llama a estos fariseos hipócritas. Ustedes son hipócritas, porque ustedes me dicen que los discípulos están quebrantando las tradiciones, pero ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. Ustedes son hipócritas. Eso lo vemos, amado, en Mateo capítulo 15, verso 7. Amén. Y los hipócritas, la Biblia dice que de labio, escuchen, de labio alaban a Dios, pero su corazón está lejos. Amén. Cuando un hipócrita alaba, de labio lo alaba, pero su corazón está lejos. Lo vemos en el 7, dice el 7 y el 8: hipócritas, le dice Cristo a ellos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, continuando, amado, con el capítulo 15 de Mateo, vemos, amado, el milagro número 15 de Cristo. Y más que un milagro, es una liberación de un demonio, de una niña que está endemoniada, y es la fe de la mujer cananea. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 15, del verso 21 al verso 28. Amén. La fe de la mujer cananea. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender, hermano, en este milagro? Este milagro nosotros podemos aprender, pues de Jesús para siempre, que a pesar de una sanidad, es una liberación de un demonio que Cristo está haciendo a una joven que está endemoniada, porque su madre tuvo perseverancia y porque su madre insistió en lo que ella quería. Porque Cristo está caminando y ella sale al encuentro de Cristo, la mujer cananea, y ella le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Jesús. Cristo le dice, gloria a Jesús, que la comida de los hijos no se le da a los perrillos. En otra palabra, Cristo dijo que ella era un perrillo. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Para no decir otra palabra, usted puede entender. O sea, Cristo la llamó canina a ella. Cristo le llamó animal, que era una canina. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Cristo le dijo: la comida de los hijos no se le da a los perrillos. Pero oiga, cuando Cristo le dijo eso, hermano, ella le dijo: sí, pero acuérdate que de la migaja que cae de la mesa de los hijos, los perrillos nosotros comemos. Ahora, ¿por qué Cristo usa esta expresión? Porque ella no era israelita, ella era cananea, y los que no eran israelitas eran comparados con dos animales, cerdo o perro. Por eso la Biblia compara al que esté en el mundo con un cerdo o un perro, y un descarriado lo compara la Biblia con un cerdo y un perro. Lo que pasa es que nosotros no le vamos a decir a un descarriado: perro, ven, arrepiéntete, o cerdo, o celda. Amén. ¿Por qué? Porque esas no son palabras para traerlo a la luz. Amén. Pero la Biblia dice en Pedro que el que se aparta es como el perro que vuelve a su vómito, y la puerca lavada que vuelve al cieno o al lodo. O sea, una puerca. Oiga como compara Pedro el que se aparta. Son comparaciones que la Biblia da, y Cristo en parábola le llama a ella de esa manera, y ella con otra parábola le dice a Cristo: sí, acepto mi condición, sé que soy incircuncisa, sé que no soy israelita, pero los israelitas están desechando la palabra y yo la necesito. Entonces eso provocó que Cristo le hiciera el milagro a ella.
Porque eso pasa. Hay gente, mire, nosotros, amados, que estamos aquí, no podemos rechazar la palabra que se nos está enseñando. Porque este alimento que usted se le está dando, esta unción, esta lluvia divina que cae en medio de los cultos, el fuego, la palabra, las administraciones, amén, lo que Dios hace, otros que estén allá afuera desearían obtenerlo. Y usted no puede dejar que eso caiga de su mesa. Amén. Cuando eso cae en su mesa, usted tiene que saborearlo. Usted ve este estudio bíblico. Este estudio bíblico usted tiene que saborearlo. Usted tiene, amado, que saborearlo, porque hay personas que desearían, como esa mujer cananea, que viendo que los israelitas desechaban la palabra, y ella dijo, pero los hijos están dejando caer migaja, los perros y yo comemos de esa migaja, dame el milagro. Y dice que Cristo le hizo el milagro a esta mujer. Amén. Eso está del verso 21 al verso 28. Amén. Dice el 25, santo es el Señor. Ella se postra ante Cristo. Mateo 15, 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo él, o sea Jesús, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice el 27, ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos, o sea, de los hijos. Entonces, amado, dice el 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Aquí dice, amado, que su hija fue sanada, pero realmente ella no estaba enferma, ella lo que estaba era endemoniada. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 15, verso 22. Dice el verso 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, amado, más que una sanidad, vemos una liberación, ¿verdad? Que Cristo hace aquí de esta mujer, y lo podemos, amado, categorizar como el milagro número 15. Entonces, amado, continuando, ¿verdad? Jesús con esta historia, amado, de Mateo capítulo 15, vemos, gloria a Jesús, que Jesús sana a muchos. Amén. Eso lo tenemos, gloria a Dios para siempre, del verso 29 al 31. Jesús sana a muchos. Jesús sigue su ministerio sanando a los enfermos. Amén. Entonces dice que luego Jesús viene a Galilea y sube al monte a enseñar. Y le dice, y dice la Biblia que le llevaron diferentes enfermos con diversas enfermedades. Y dice que los sanó a todos. Amén. Entonces nosotros debemos aprender, amado, aquí de Cristo, que Jesús estaba resolviendo las necesidades de la multitud. Dice que cuando él sube al monte a enseñar, a pesar de que está enseñando, le trajeron los enfermos y él los sanó a todos. No fue que de 10 enfermos nada más sanó a 8 y dejó a 2 con dolor, a todos. Porque Cristo, amado, era como lo que suplía la necesidad de la multitud. Si tenía hambre, le multiplicaba los panes. Amén. Si no tenía fe, se lo aumentaba. Si estaba endemoniado, lo libertaba. Si estaba enfermo, lo sanaba. Vamos a ver el verso 29. Gloria a Jesús, Mateo 15, 29. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo un monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Oiga la diversidad de enfermos. Ahí habían cojos, ahí habían mancos, ahí habían mudos, ahí habían ciegos. O sea, todos los que tenían enfermedades se lo trajeron a Cristo y él los sanó a todos. Y dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos caminar, a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Amén. Ellos glorificaban a Dios no solamente por la palabra, sino también por las señales. Todo predicador, todo pastor tiene que pedirle a Dios, y todo aquel profeta y todo aquel que predica la palabra tiene que pedirle a Dios las señales que se manifiesten en su ministerio. Porque si no creen con la palabra, van a creer por las señales. Amén. No hay una cosa, amado, más tremenda que en una campaña se manifiesten dos demonios pataleando. Usted ve, amado, no es que eso es para siempre, que cuando se manifiestan esos demonios, el barrio se nubla a ver qué es lo que está pasando. Hay una endemoniada, todo el mundo sale a ver, y eso atrae a la multitud las señales. Amén. O sea, dice aquí que ellos viendo a los cojos caminar,
a los mancos sanados, a los ciegos viendo, glorificaban a Dios. ¿Cuándo glorificaron a Dios? ¿Cuando Cristo lo enseñó? No, glorificaron a Dios cuando vieron a los que estaban enfermos sanados. Lo que deben entender que las señales, los milagros son de suma importancia para un ministerio. Entonces vamos siguiendo con la historia de Cristo. Eso fue el milagro número 16. Entrando en el milagro número 17, vamos a ver la alimentación de los 4,000. Amén. Y eso lo tenemos desde el verso 32 al 39. Amén. La alimentación de los 4,000. Cristo nuevamente, amado aquí, hace este milagro y pasa lo mismo que con la alimentación de los 5,000 cuando Él multiplicó los panes y los peces. Pero aquí la multitud tenía 3 días andando con Jesús. Esa es la diferencia. En la multiplicación de los 5,000, la alimentación de los 5,000, dice que se hizo de noche, y cuando se hizo de noche le dijeron: despídelo, que tienen hambre. Y Cristo le dijo: ¿y por qué? Vamos a darle de comer. Pero aquí la diferencia es que estas personas tienen 3 días andando con Cristo, tienen 3 días caminando con Cristo, 3 días siguiendo a Cristo, y tienen hambre. Amén. Entonces dice que tenían mucha hambre, la cual, amado, Cristo preguntó que quién tiene pan para alimentarlo a ellos. Entonces aparecieron 7 panes y unos pocos pececillos, y Cristo lo multiplicó, lo bendijo, lo partió, y todos comieron. Eso lo vemos desde el verso 32 al 39. Dice el 32: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. O sea, tenían 3 días ayunando con Cristo. Oye, esa gente, más hicieron un ayuno de 3 días. Entonces, mire, bíblicamente hablando, los únicos que ayunaron 40 días y 40 noches fueron 3. Amén. Fue Moisés, Elías y Cristo. Pero aquí, amado, vemos un ejemplo de un ayuno de 3 días. Me parece que los de Nínive, los ninivitas, también ayunaron por 3 días también, me parece. Recuerda que supera siempre. Cuando Jonás fue, él dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el rey de Nínive puso 3 días de ayuno y proclamó ayuno, hermano. Y dice que no comió ni bebió ni los animales. Pero aquí esta multitud está ayunando. Y Cristo dice: no lo puedo mandar para su casa en ayuna. Hay que darle de comer. No sea que en el camino se desmaye. Entonces dice el verso 33: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos peces en el desierto para saciar a una multitud tan grande? La duda del hombre. Porque ustedes experimentaron la multiplicación de los 5,000. Entonces, así como Él multiplicó los 5,000, puede también multiplicar de nuevo para alimentar los 4,000. Y eso pasa con los creyentes. Amén. Que los creyentes pueden estar pasando un momento de adversidad y Dios los sana y glorifican a Dios, pero de repente a la semana o a los 10 días vuelven a pasar por lo mismo que pasaron, y ahí vuelven de nuevo a turbarse, vuelven de nuevo a murmurar a Dios, vuelven de nuevo a contender con Dios, pero no se acuerdan que hace 10 días Dios los sanó de lo mismo. Entonces aquí, amado, hay una demostración de fe, que así como Cristo multiplicó el alimento para los 5,000, amén, en aquel milagro, ahora aquí puede volver a multiplicarlo. Pero los discípulos se les olvidó eso, porque Cristo les dijo: vamos a darle de comer, y ellos dijeron: ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar a esta multitud? Dice el verso 34, Jesús les dijo: ¿cuántos panes ustedes tienen? Dice que ellos le respondieron: 7 panes y unos pocos pececillos. Dice el 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Mire, hizo lo mismo que en la otra multiplicación. Ellos se recostaron en tierra. Gloria a Jesús para siempre. Representación del descanso. O sea, no hay una cosa más desesperado que una persona hambrienta. Hay personas que con hambre, hermano, gloria a Jesús para siempre, hasta dan golpe por comer. Amén. Un desespero, hasta se ponen nerviosos. Pero Cristo le dice: recuéstenlo en la tierra, que se acuesten, que descansen. Y el hambre, hermano, mire, no se le puede desear ni al peor enemigo. Amén. Eso es algo muy fuerte, el hambre. Por eso, amado, ¿verdad? Que la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Amén. Y si tu enemigo tiene sed, dale agua, dale de beber. Porque el hambre no se le desea ni a tu peor enemigo. Amén. Entonces Cristo le dice: recuéstenlo en la hierba. Amén. Eso lo vemos en el verso 35. Que lo recuerden en la tierra, en la hierba ahí.
simbolizando el descanso, la tranquilidad. Lo que debe entender que Dios multiplicará en nosotros lo que hace falta estando nosotros recostados. Amén. Pero mientras Dios no vea desesperado, cuestionándolo, murmurando, criticando y diciendo me voy a descarriar, en el mundo yo tenía más dinero, ahí menos que Dios va a multiplicarte. Entonces es una enseñanza que Cristo, antes de darle el pan a ellos que tenían 3 días con hambre, Él lo mandó a descansar, a reposar, a recostarse en tierra. Entonces dice el 36, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia. Número 1, dio gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios por todo. Pero Jesús para siempre. Si todos los días a ti te sirven tu plato con mucho arroz y hoy nada más te echan un chingue, eso es lo que había hoy, dale gracias a Dios como quiera. Lo primero que hizo Cristo es dar gracias a Dios. Usted comió pescado con ensalada y guandule, amén, dale gracias a Dios. Pero el otro día te tocó un arroz blanco con cebolla, dale gracias a Dios. O con huevo, dale gracias a Dios. Amén. Entonces dice aquí, dio gracia. Lo primero que hizo Cristo fue dar gracias por lo poco que tenían para tanta gente. Amén. Y luego dice, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mire el orden. Amén. Cristo da gracia, Cristo lo parte, Cristo se lo da a los discípulos reparten. O sea, Cristo podía él mismo, hermano, era que eso darle la comida, pero Cristo le está enseñando a los discípulos el servicio. Eran apóstoles y estaban sirviendo comida. Amén. Entonces hay gente que creen que porque son pastores, porque son evangelistas, no pueden limpiar la iglesia, o no pueden limpiar el baño, o no pueden hacer un servicio a alguien que necesite. Oiga, ellos tienen el rango más fuerte que podemos categorizar en los 5 ministerios, el rango de apóstol. Hablar de apóstol no es cualquier cosa, hermano. Y dice que Cristo le dijo, vaya, reparten, amén, repartan comida. Siendo apóstol, haciendo milagros, teniendo un rango fuerte, fueron servidores. Hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve, amén. Y que el que no sirve para vivir, no vive para servir. Entonces, hermano, el que no sirve, no sirve, amén. Entonces, tenía que aprender el servicio. Mire toda la enseñanza que estamos recibiendo aquí. Entonces, dice el verso 37, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dios le bendiga.